Bueno, a través del presente video haremos una pequeña introducción a los delitos, a los tipos penales que iremos viendo en lo sucesivo, que se irán viendo en lo sucesivo. Son los delitos contenidos en el título 11 y que son los delitos contra la administración pública. A mí me parece que es indispensable, y ese es el motivo de esta introducción, que tengan una cabal comprensión de algunos conceptos, en particular dos conceptos, que van a ver a lo largo del título o de las distintas figuras penales que van a ir viendo, y que son el concepto de administración pública y el concepto de funcionario público. Los delitos contra la administración pública lo que tutelan son aquellos intereses que se relacionan con el normal funcionamiento del ejercicio de los deberes que el Estado confía en determinadas personas, o sea, en aquellos que actúan en nombre del Estado. Entonces, el concepto de administración pública se refiere a un conjunto de órganos que ejecutan y cumplen funciones, sean o no estrictamente administrativas. Y ahora veremos por qué les digo esto. El bien jurídico protegido de estos delitos son el normal y continuo funcionamiento de los órganos que explicitan las funciones del Estado y la actuación legal y no perturbada de las personas que actúan en nombre del Estado. Entonces, yo les decía que a los fines de la mejor comprensión de las figuras penales que van a ir viendo en lo sucesivo, que tengan en cuenta estos dos conceptos y que tengan una comprensión acabada desde el punto de vista jurídico-penal de administración pública y de funcionario público. El concepto de funcionario público nos está dado por el artículo 77, cuarto párrafo, que nos dice este artículo que vamos a analizar porque es importante, ya van a ver por qué les digo esto, que se entiende o que debe entenderse por funcionario público y empleado público, se designa a todo aquel que participa accidental o permanentemente del ejercicio de funciones públicas, sea por elección popular o por nombramiento de autoridad competente. Y este artículo 77, que nos da el concepto penal de funcionario público, nos dice unas cuantas cosas. Ustedes fíjense que en primer lugar que hace una equiparación a los fines de las figuras penales, a los fines, reitero, jurídico-penal, hace una equiparación entre funcionario público y empleado público. Vale decir que a los fines de estos tipos penales da igual el funcionario público que el empleado público, o sea que en rigor no son lo mismo, sí a los efectos de este delito. Y también habla de aquel, siempre hablando de empleado o funcionario, aquel que actúa accidental o permanentemente. Vale decir que también realiza una equiparación a aquellos empleados o funcionarios que permanentemente cumplen esta función y también a aquellos que accidentalmente la cumplen, como podría ser el caso de una persona que es requerida por un acto de autoridad para que haga las veces de testigo de actuación en un procedimiento. En ese momento en que está actuando como testigo de actuación
o como testigo de un acta de procedimiento, está actuando o está equiparado a un funcionario público. Y también habla de que esta función pública puede serlo por elección popular o por nombramiento de autoridad competente, vale decir que integran este concepto de funcionario público tanto aquellos cargos electivos, como podría serlo un concejal, por ejemplo, como aquellos que integran la planta permanente de un determinado órgano de la administración pública, cualquiera sea, puede ser municipal, provincial o nacional. Es decir, que lo que se pretende tutelar es la regularidad y eficiencia de la función pública en su sentido más extenso. Y lo hace, lo tutela, sea cual fuere el poder del Estado de que se trate. Vale decir que esto va para cualquiera de los tres poderes del Estado. Hasta acá tenemos claro entonces a qué se refiere la ley cuando habla de funcionario público. Vemos que es un concepto bastante más amplio, una noción bastante más amplia de lo que normalmente entendemos por funcionario público. Entonces, hasta acá hemos visto este sentido que se le pretende dar o que corresponde otorgar al concepto de funcionario, al que remite la ley a través del artículo 77, párrafo segundo, pero ya entrando en el título 11 de los delitos contra la administración pública, vamos a ver que también hay una nueva equiparación legal, una extensión del concepto de funcionario público, y nos está dado en el artículo 240. Fíjense que en los artículos 239, que es que contiene los tipos penales de resistencia a la autoridad y de desobediencia, como así también el artículo 238 de atentado contra la autoridad agravado, la ley también equipara al particular al funcionario público, pero en este caso, la equiparación legal se produce cuando un particular trata de detener o hubiere detenido a una persona a la que sorprende en flagrante delito. Acá hay algunas cuestiones que vale la pena resaltar o que pueden motivarles alguna duda. Una de ellas es podríamos llamarla una curiosidad, que tal vez podríamos atribuirla a un error o a una omisión legislativa, porque el artículo 240, que equipara el concepto de funcionario público en estos casos en que el particular actúa aprendiendo, deteniendo a una persona, lo hace con relación a la resistencia, a la desobediencia y al atentado agravado, y no lo hace con relación al artículo 237, ¿vale? Decir, porque el 240 dice en los dos artículos precedentes, con lo cual deja fuera de la equiparación al atentado simple del 237. Otra cuestión que podría traerles a ustedes algún tipo de duda es que surge de la lectura del artículo 240, que habla de aprehensión.
Pero cuando habla de aprehensión no lo hace en el sentido procesal del término, no es la aprehensión en sentido estrictamente procesal, que en este sentido sí hay una diferencia importante con la detención, sino que lo toma como sinónimo, es decir, habla de aprehensión en el sentido de detención, es decir, que la equiparación o esta extensión que hace la ley del particular al equipararlo, reitero, como funcionario público, es por este breve lapso de tiempo entre que comienza esta acción de atrapar, de detener a la persona hasta que termina. Y esto es así porque esta circunstancia temporal surge de la propia ley cuando habla de flagrante delito. Este es el momento en que la ley inviste al particular de una condición de funcionario público que finaliza, por supuesto, cuando esta persona es atrapada y puesta a disposición de la autoridad competente. Bueno, entonces, reitero, en síntesis, y espero que se cumpla el objetivo que se pretende con este pequeño video, es que tengamos claro, reitero, estos conceptos de administración pública, que lo hace la ley en sentido extenso, en sentido amplio, es decir, de todos los poderes del Estado, también que tengan claro el concepto de funcionario público, que esta equiparación que hace el artículo 77 es muy importante, ya que nos habla de una equiparación entre el funcionario y el empleado público, que a los efectos penales son equiparados, habla de su actuación accidental o permanente, y lo mismo ocurre en punto de esta equiparación, que este funcionario público puede serlo por elección popular o también puede serlo por un acto administrativo, como podría ser el nombramiento por la misma administración pública. Y también es importante esta otra equiparación que hace el artículo 240, ya dentro del título 11, que es solamente para estos casos en que el particular actúa por un breve lapso de tiempo en la aprehensión de una persona. Bueno, estos son los conceptos básicos que ustedes tienen que tener claro para una mejor comprensión de ya los tipos penales que integran este título y que ya van a ir viendo en las clases sucesivas.